Rodrigo, de nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias, Ismael, por la invitación. Y hoy vamos a platicar de... ¿Recuerdas? No. Traumas heredados. Traumas heredados. Y antier que estaba leyendo la información que me mandaste, me acordé de un tema que muchos dicen que Facebook no nos escucha, pero sí nos escucha. Facebook sí nos escucha porque se vino un meme donde está una paciente o un paciente con el psicólogo, y le dice que todos los padecimientos de él, su mamá sabe cómo detonarlos. Y le dice el psicólogo, le dice, ¿y quién crees que los sembró ahí? Ándale, excelente. Algo de eso tema, vamos ¿verdad? a hablar, sí. Bien, adelante, mi amigo. Muy bien, pues mira, el 80% de nuestras creencias y de nuestras limitantes son de alguien más, ¿ok? Así que nosotros a veces creemos que lo que venimos arrastrando, cargando o lo que nos limita es personal, y resulta que del 100% de nuestra vida, nada más el 20% es algo que nosotros hemos instalado a través de experiencias, pero el 80% restantes son implantadas o puestas por alguien más, como bien lo mencionaste. Cuando los niños o los humanos nacemos, ya hemos platicado algunas veces, nacemos con el CD, con la mente en blanco, no conocemos lo que es bueno, lo que es malo, ni las limitantes. Entonces nosotros observamos a los niños que el niño actúa sin miedo, no tiene parámetros de qué es peligroso o hasta dónde llegar. Entonces el niño puede andar corriendo, se sube a un árbol, se sube a una silla, se quiere trepar al librero, y los papás, generalmente la mamá, que es la que está más al pendiente del niño, es el que empieza a implantar estos miedos a través de lo que ella se imagina que va a suceder. Entonces ve al niño, por ejemplo, que se va a subir a una silla y en su mente ya se imaginó que el niño se cayó de espaldas, un mal golpe, se rompió el cuello y empieza a ponerse muy nerviosa y empieza a transmitirle esos miedos al niño, ¿no? Entonces lo que nosotros manejamos o tenemos no es de nosotros. Generalmente los niños aprenden por imitación. Y esto lo podemos ver aún más o nos los puede confirmar los maestros. Un niño en clase se va a comportar obviamente como lo que ve e imita en su casa. Entonces, imagínate el grupo de alumnos y va a ver el niño que siempre es muy violento, el niño que es como más tristón, más deprimido, el que no pone atención, el que reta a la maestra, igual la niña que llega muy seriecita, muy formalita, y por abrir un poquito la mente sin juzgar, pero sí mencionarlo porque es importante en el tema, hablemos de lo que generalmente se mueve allá afuera, que es las personas, por lo general se dice las mamás buchonas, ¿no? Que son aquellas personas o mujeres que de repente ya están solteras o viudas y empiezan a llevar una vida con un poquito la moral distraída, vamos a decir. Entonces, pues se arreglan más, se visten un poco exuberantes o así, y vemos que empieza a repetirse el patrón. En las niñas, son niñas que a muy corta edad ya quieren vestirse como adolescentes o empiezan a pintarse, pero entonces eso nos habla de que los niños aprenden a través de imitación, y dentro de esta imitación no nomás es esa conducta, imitamos la forma de hablar, la forma de expresarnos, de gesticular, la manera en la que expresamos o no las emociones con nuestra gesticulación, si torcemos la cara, si nos quedamos serios, la manera de caminar. Generalmente los hijos obviamente se parecen a sus padres al caminar, pero dentro de todo esto que heredamos, también vamos heredando los traumas, ¿no? Entonces aquí el problema es que no los percibimos como traumas. Creemos que es una conducta normal, ya que es lo que hemos estado viendo en nuestra familia día con día. El 99% de las personas creemos, Ismael, que estamos bien, ¿ok? Entonces, el otro es el que está mal. Si vemos que actúa de una manera diferente a como nosotros hubiéramos reaccionado, empezamos a hacer juicios, empezamos a hacer críticas y de ahí nacen los chismes. Entonces tenemos que entender
que lo que nosotros tenemos como tal no es una verdad absoluta y llega una edad en la que tenemos que reevaluar qué es lo que está sucediendo con nosotros para poder entonces sí generar una personalidad de nuestro agrado y de nuestro gusto, con nuestras limitantes según lo que nosotros queramos proteger en nuestras vidas. Las personas siempre hacen lo mejor que pueden en una situación, ¿ok? Pero como seres humanos somos expertos en juzgar. Como dice, nos vamos fijando más en la astilla del ojo y no vemos la viga que tenemos, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo muy general, si tú conoces a alguien, una vecina, una prima, una hermana, una amiga, que está siendo violentada en el hogar, a lo mejor con gritos, maltratos o a veces hasta golpes, uno desde afuera observa y piensa, yo no hubiera aguantado eso. Y empiezas a querer aconsejar, ¿no? Deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro, ya déjalo, ya aquello. Pero si somos un poco conscientes y empezamos a entender que la persona está actuando de la mejor manera que puede, con los recursos que tiene en ese momento, seguramente nosotros actuaríamos igual. Si estuviéramos en la misma situación, pudiéramos decir, no, yo no me dejaría violentar. No te dejarías con la conciencia que tienes ahorita. Pero si tú tuvieras el nivel de conciencia, las vivencias y experiencias de la persona, seguramente actuarías de la misma manera. ¿Por qué? Porque es muy fácil juzgar desde afuera con otro conocimiento. Ahora, es muy importante esto, quiero que pongan mucha atención. Bueno, nos vamos a pausa. Sí, necesitamos hacer una pausa rápidamente. Estamos de regreso en Saludablemente y está con nosotros en esta tarde. Estamos platicando con Rodrigo Rodríguez, nuestro terapeuta en programación mental, acerca de los traumas heredados. Los traumas heredados. Y en el corte anterior mencionaste acerca de que se van repitiendo los patrones. Si la mamá entra en una situación de que la deja el marido, etcétera, etcétera, queda soltera pero con hijos, pues empieza a vestirse provocativa, etcétera. Y recordé el caso de una persona que conocí que a sus 65 años, joven, era bisabuela. Wow. Tuvo su hija a los 16 años. Bisabuela, no abuela. No, bisabuela. Oh. Bisabuela. Tuvo a su hija a los 16 años. Su hija salió embarazada a los 15 y la hija de la hija salió embarazada a los 17 años. Ok. ¿Y vive todavía? Hace mucho que no la veo. Porque va a alcanzar, si sigue el mismo patrón, puede llegar a ser tatarabuela. Tatarabuela, pudiera llegar a ser los 80 y tantitos, pero no lo sé porque llevaba una vida demasiado desordenada, promiscuidad, alcoholismo, drogas, etcétera, etcétera. La droga ya es peligrosa. Sí, entonces sí, y de hecho la hija y la hija de la hija y la nieta también iban más o menos por ese camino, porque es lo que vieron en su casa. Y el otro comentario tiene que ver, bueno, ahorita que me acuerde te interrumpo y te digo. Adelante. Ok, muy bien. Entonces podemos darnos cuenta, Ismael, que los pendejos no existen. Fíjate muy bien. La mayoría creemos, como dice por ahí, decía Facundo Cabral, que hay muchos. Y la verdad es que no existen. Lo que pasa es que las personas han venido siguiendo un patrón de no preparación y eso por una parte puede ser bueno para algunas personas, pero para ellos no es nada bueno. Y te pongo un ejemplo. Nos han vendido la idea de que una vez que concluimos la escuela, hasta ahí se acaba la preparación y ya lo he hablado en algunos programas. La escuela te enseña a aprender. Pero el hecho de que tú termines la escuela no significa que ya no tienes que seguir aprendiendo. Y entonces las personas se quedan atrapadas en terminé la escuela y sienten que ya están preparados. Pero la escuela te da cierta información, mas no te da todos los conocimientos que necesitas para la vida. Se supone que al momento de ir a clases tú estás conviviendo
con un grupo de personas, y esa es la idea de que a veces cuando cambias de escuela o cambias a veces de grado, no son los mismos compañeros para generar una habilidad social. Pero dentro de esa habilidad social está la manera en la que tú vas a aprender a resolver problemas. Te tocó, me imagino, hacer trabajos en equipo en las escuelas, y no faltaba siempre, y ahora lo entiendo, antes no lo entendía cuando era estudiante, decía, pinche profesor, ¿no? ¿Por qué me puso este cabrón aquí que no hace nada? Pero como que los grupos estaban armados estratégicamente, el platicador, el que sí conoce, el que sé que no va a hacer nada, el huevoncito del grupo, el otro. Entonces te forman un equipo así, pero para que tú desarrolles la habilidad, ya sea de liderazgo o de poder llevar a cabo el trabajo de equipo, porque eso va a suceder en una empresa, eso va a suceder en la vida. Entonces, no nos los explican y no lo entendemos en su momento. Pero ahora dices tú, generalmente el que era más inteligente o le gustaba más quedar bien, decía, ¿sabes qué? A esos es un equipo de 6, esos 2 que no hacen nada, olvidados a la chingada, lo hacemos entre los 4. Y al momento de presentar, sí nos paramos los 6, pero no le dejes nada porque sabemos que no va a entregar. Pero la idea era que entre el equipo les ayudaran a participar, ¿no? A integrarse. A integrarse. Incluso yo llegué a ver grupitos así dentro del salón, que era una sola persona la que hacía todo. Y sí se paraban los 3, 4 del equipo y el que hizo el trabajo exponía, ¿no? Pero la idea de todo esto era enseñar la convivencia y enseñar la socialización. Ahora, el resolver problemas es muy importante, el irte preparando, porque si tú crees que la escuela te lo dio todo, es como si tú te quedaras en cierta edad atorado ante la vida. Vamos a suponer que alguien se queda a una edad de 7, 8 años y sigue afrontando su día a día como una persona de 8 años. Alguien que se queda atorado a los 12 va a afrontar la vida como a los 12. Alguien que se queda como a los 18 va a afrontar su vida como a los 18. En vez de ir creciendo junto con la edad cronológica, nuestra mente se queda atorada por no aprender. Y los que de repente tenemos la fortuna de prepararnos un poquito, no estoy diciendo que mucho, es cuando empezamos a hacer esos juicios. Yo en algún momento he llegado a evitar salir o socializar porque dices, ay cabrón, va a haber pura pinche gente que no sale del fútbol y de la novela, ¿no? Y no es que esté mal, no estamos jugando si está bien o está mal, pero de repente no te acoplas en el ambiente. Perdón que te interrumpa, pero Dime. ¿sabes qué pasa ahí? Cuando uno toma cierto nivel de conciencia, cuando uno tiene ciertos alcances, y no con esto quiero decir que me siento un ser superior o mucho menos, pero ya la pisteada del sábado, la expo, cosas por el estilo, digo, para quienes no son de la región, aquí hay una exposición ganadera que tengo décadas que no voy, y la última vez que fui fue hace como 15 años y fue por trabajo. Pero este tipo de eventos, dices tú, no es posible que la gente esté esperando el viernes para embrutecerse y llegar todavía crudos al lunes, gastarse el dinero que no tienen en algo que no es de beneficio. Ayer estaba leyendo un libro que acabo de empezar, se llama Camino Seguro a la Prosperidad, de Marco Antonio López Trejo. Se los recomiendo mucho, donde dice que no tenemos el por qué quedarnos donde estamos, tenemos que ir a buscar algo más adelante. Y cuando entras en ese estado de conciencia, cuando estás en un estado de preparación continua, esos detalles, ahorita que dijiste que no es que haya muchos pendejos, híjole, qué difícil. Que sí creemos que los hay, pero sí, no. O sea, yo estoy convencido de que sí. Pero tampoco tienen la culpa. Y quiero leer un comentario que nos acaba de mandar Carlos Humberto Jara. Dice, yo creo que no debemos bajo ninguna circunstancia juzgar lo que vive o hace otra persona. Y sí podemos o debemos compartir en base a nuestros conocimientos y experiencia el resultado que pueden dar de sí si seguimos con una actitud, una acción o una ambición.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Así Luego es. refuerza, sí, hay pendejos. Dice, sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien abordado el tema. Felicidades al señor Rodrigo Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo en los 3 comentarios que nos mandaste. ¿Le seguimos? No, vámonos a una pausa. Ahora sí, Rodrigo, adelante. Muy bien, pues retomando el tema y ahora que hemos hecho como un contexto del ser humano, podemos entender que ese miedo que de repente tenemos hacia el agua no nos pertenece, que ese miedo que tenemos a socializar tampoco es de nosotros. Yo recuerdo, en mi caso, voy a platicar algo de mi vida, cuando yo estaba cuando yo entré a la secundaria, pues es la edad en la que empieza como que el gusto por las chicas. Yo me di cuenta que yo no tenía habilidad social para nada. Quería hablar con una mujer y tartamudeaba y no podía, literalmente. Y gracias a Dios en mi casa siempre mi mamá fue de lectura. Yo recuerdo a mi mamá todas las tardes o cuando tenía tiempo estaba con un libro de novelas de esas de Karin Tirado, no sé cómo se llamaba, ¿no? Pero siempre la veía leer. A lo mejor si hubiera sido en esta época la recordaría viendo el TikTok o viendo Facebook, porque era lo que se había para entretener. Ella leía, ¿no? Y mi papá siempre también fue de lectura. La lectura de mi papá era más técnica. Siempre compraba libros, ¿te acuerdas de selecciones? Sí, de que había, de cómo reparar una televisión, cómo hacer la afinación del carro, cómo hacer carpintería. Y eran los libros que había en la casa. Entonces, obviamente, las novelas románticas pues no nos llaman la atención y yo leía mucho sobre eso. En la secundaria, cuando descubro que no puedo platicar, porque sí fue muy traumante, llegó a mi mente, debe existir un libro que me ayude a socializar. Y afortunadamente encontré el libro de Dale Carnegie, no sé si lo has leído, Cómo ganar amigos e influir como las personas. Y ese libro cambió mi vida. Literalmente fue un giro de 180 grados. A raíz de que leí ese libro, me apasioné por la psicología y todo lo de la mente. Empecé a comprar más libros y a estudiar, ¿no? Pero cambió tanto mi vida que en la secundaria, ya de la secundaria hará unos, ¿qué te gustará? 8 años, 7 años, con cualquier persona que yo me tope puedo platicar sin ningún miedo de nada, puedo generar una plática y todo, pero a lo que voy es que en ese momento yo descubrí que algo estaba mal y tomé cartas en el asunto. Ahora, eso es lo que hay que hacer con los traumas heredados, ¿no? Si te fijas, la mayoría de las personas está buscando una solución afuera de sí. Y esto lo platicaba la semana pasada con un amigo, un doctor ahí de Caborca. Un saludo si nos está viendo por ahí al doctor Alejandro. Platicábamos que las personas ya saben exactamente cuál es el problema que tienen, pero no lo quieren resolver. Y nos volvemos adictos a las terapias. De tal forma que yo traigo algo por ahí y de repente descubro, no sabía que existía el biomagnetismo. Ay, el biomagnetismo es lo máximo y quiero ir todas las sesiones, ahí estoy. Y medio muevo todo, pero no resuelvo. Ay, conocí las constelaciones familiares y voy, constelo. Y ay, no resolví. Ahora conocí esto y me voy al hipnosis y ahora conocí esto. Y vamos brincando de lado en lado, queriendo que algo de afuera cambie lo que ya sabemos que está dentro de nosotros, pero eso es por falta de querer comprometernos con nosotros mismos. Si nosotros nos comprometemos, Ismael, podemos sanar cualquier situación, y me atrevo a decirlo aquí enfrente de todos, cualquier situación que tengamos la podemos resolver con N cantidad de terapias, incluso cuestiones que no se pudieran llamar terapeutas, pero que te ayudan a resolver, como por ejemplo, una ansiedad, una depresión, insomnio, bipolaridad, celos, lo que sea, se puede resolver tomando agua, se puede resolver durmiendo, se puede resolver respirando, se puede resolver en una iglesia, se puede resolver en un café con los amigos, se puede resolver obviamente con terapeutas, pero ¿a qué vamos? A que nosotros tenemos que primero ser conscientes de dónde viene. Y eso
necesitamos abrir un espacio, un tiempo para pensar, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Desde cuándo me siento así? ¿Es mío o no es mío? Y una vez que lo entendemos, tenemos la intención de y lo resolvemos con lo que sea. Pero la mayoría, como lo veníamos hablando, no queremos hacernos responsables de nuestra situación y eso es algo aprendido socialmente. ¿Quién es el responsable de la economía? De mi economía, yo. Bueno, así deberíamos de pensar. La mayoría, ¿qué piensa? El gobierno. ¿El patrón? ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de la seguridad? El gobierno. El gobierno, la mayoría lo piensa y eso no es real. El gobierno es un ente, una estructura que se encarga de hacer las relaciones con otros países y dar ciertas beneficios o condiciones para que uno se desarrolle. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas del Tratado de Libre Comercio, no? Sí. Ahí a nadie nos va a cambiar la vida literalmente si no estamos trabajando. Que gane el Partido Verde, el Partido Azul o el Partido Naranja no nos cambia la vida. Cuando se dio el Tratado de Libre Comercio, quien no trabajaba le fue igual. Pues si no tienes una empresa que va a exportar o va a importar, de nada te sirve. Entonces no estemos esperanzados a que un color nos va a hacer a nosotros cambiar nuestra situación económica. Tenemos que ser responsables de nosotros. Y la seguridad social es responsabilidad de la sociedad, no es de un gobernante. ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Qué valores le das? ¿Y qué permites dentro de la familia? Porque uno sabe cuál sobrino se está portando mal. Claro. Y no dices nada, te haces de la vista gorda. ¿Sabes qué cuñado, qué primo, qué amigo está haciendo cosas indebidas, sacándole gasolina al carro de la empresa, metiendo viáticos que no son? Y eso es parte de una corrupción que finalmente va a terminar en inseguridad y lo permitimos. Entonces no queramos que alguien más venga y resuelva. Se nos va a acabar el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, necesitamos hacer una pausa y me quedo, y lo platicamos después del corte si gustas, con que no asumimos la responsabilidad y nos la pasamos echando culpas. A eso vamos, A eso vamos. Una pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en Saludablemente. Rodrigo, culpas. Culpas. Seguimos viendo. ¿Quién es el responsable, según la sociedad, de la educación? El gobierno. Las escuelas, cuando nosotros debemos ser responsables de qué queremos y hasta dónde queremos llevar. Fíjate que es una frase que siempre la he mencionado yo. Las escuelas te dan la instrucción, son las encargadas de instruir a nuestros hijos. La educación, como dice comúnmente el dicho, o vulgarmente el dicho, se mama en casa. Así es. Ahora, pregunta, ¿quién es el responsable de la salud? Tendríamos que decir que nosotros mismos, porque sería la respuesta correcta. Así es. Pero le echamos la culpa a todo mundo. Sí, principalmente aquí hay dos culpables que la mayoría tiene. Uno es el médico, que realmente el médico no es tan responsable como sí. El médico sería el responsable de darte el diagnóstico de qué es lo que tienes. Y el segundo responsable sería una farmacéutica, que el medicamento haga el efecto. Pero no nos hacemos responsables de nosotros, de nuestra salud. Entonces desde ahí ya estamos mal, porque realmente lo que nosotros necesitamos es conocernos para saber qué tenemos que cambiar y no terminar en donde estamos. El médico debería ser más como un guía y hacer una anamnesis, una entrevista mucho mayor, en el sentido, por ejemplo, de que tiene que investigar si duermes bien, qué comes, qué esto, y hacerte una sugerencia. Pero la mayoría es como que, pues a mí me vale madre tu vida, tú vienes con esto, y en vez de decirte lo que debes de hacer, te doy un medicamento y ahí va, ¿no? Pero si estamos viendo que así está, tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra acción, de nuestra salud. Nuestra responsabilidad es nuestra salud, no es un doctor, no es una pastilla. Ya cuando llegamos ahí, haciendo las cosas bien, bueno, nos podemos apoyar en ellos, pero realmente el único culpable de si estamos bien o estamos mal somos nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son estos traumas
los más comunes, los traumas heredados más comunes. Una es la inseguridad, ¿ok? Una persona que tiene baja autoestima, que se va a manifestar como una inseguridad general o social. De una baja autoestima puede detonarse una depresión. De una baja autoestima puede generarse una inseguridad intelectual. Pero estamos viendo como que el síntoma, lo que estamos manifestando hacia afuera, pero no estamos viendo de dónde viene, y es por eso la importancia de los traumas heredados. También vamos a encontrar miedo a no encontrar algo mejor. Y ese miedo heredado de no encontrar algo mejor, que generalmente se tenía hace mucho tiempo, las abuelas o bisabuelas tenían tanto miedo a quedarse solas, a no encontrar una pareja como la que tenían, que aguantaban maltratos increíbles, muchas infidelidades, y a veces era el clásico dicho de, pues es lo que te tocó, y hasta que la muerte te separe, ¿no? Y a veces también limitaron mucho a muchas personas en un crecimiento económico, porque no te muevas, ya lograste entrar a tal compañía que tiene renombre, no te muevas de ahí, ahí quédate, ahí tienes tu dinero segurito, ahí te vas a jubilar, ni le muevas. Pero eso es un miedo que tenían los padres o los abuelos, porque su época era muy diferente la economía, y actualmente pues no es así. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, no sé si tú recuerdes, que eran pocos los que tenían una carrera terminada. Pero ya ahorita puedes ver a cualquier cabrón que tiene una licenciatura, que hasta doctorados, y son tantos que sigue siendo la misma competencia, ya no hay una diferencia como tal. Y lo peor del caso, perdón que te interrumpa, es que no te garantiza tener cierto nivel económico, tener acumulados títulos académicos. Claro que sí. Y luego, por ejemplo, lo más interesante, después de la pandemia, durante la pandemia mucho fue online. Ahora imagínate qué preparación va a tener esa generación a futuro si no llevan una clase presencial. Y lo que se está viendo que es muy común, las redes sociales que hablamos la vez pasada, le dan más valor a algo que es efímero, algo que es burlesco, algo que no tiene una importancia, que a la información real. Vivimos, como se dice, en una época donde más información hay, pero también hay más ignorancia. Lo cual también, como comentaste un momento, es una gran ventaja. Lo platicaba a mi hijo el fin de semana y le decía, aprovecha porque es una época súper fregona para volverte bien chingón. Antes tenías que estudiar un chingo y sobresalir. Ahorita toda la gente está embobada en el pinche celular. Entonces, con que hagas poquito de lo que nosotros hacíamos, ya eres medio chingón. Porque nadie se está preparando. Entonces, es cuestión de dejar tantito el celular y estudiarle poquito. Y sobresales, porque no, son tiempos diferentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de los traumas heredados? El principal problema es que si no sabes que son heredados, que no te pertenecen, vas a ir a trabajarlos en ti cuando la raíz está en mamá o en el abuelo. Es como aquel dicho o aquella anécdota o parábola, o no sé cómo se puede decir, del que pierde las llaves, ¿sí lo has escuchado? Que pierde unas llaves afuera y los está buscando dentro de la casa. Sí. Y llega el vecino y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Perdí las llaves. Ah, pues te ayudo. Empiezan a buscar. Y al rato el vecino le dice, pero pues no las encontramos, ¿dónde las perdiste? Allá afuera. ¿Y por qué las buscas aquí? Pues porque afuera no hay luz. Aquí es absolutamente lo mismo, estás buscando solucionar algo en ti que no está la raíz ahí, está en alguien más. Pertenece. Claro, y entonces vas a perder tiempo, vas a perder dinero y seguramente vas a generar más frustración. Entonces, fíjate nada más. En el momento en que tú tomas conciencia de dónde está la raíz, en el caso de los traumas, limitaciones, creencias heredadas, se resuelve hasta en un 70%. Porque tú puedes decir, bueno, ¿por qué chingado le tengo miedo al mar? Si no, o sea, si nunca has sufrido obviamente algo dentro del mar, y empiezas a pensar y dices, pues no me pertenece. Y le preguntas al papá, a la mamá, ay, es que yo cuando estaba adolescente,
me iba a ahogar. Entonces ya es algo de mamá. Vamos a un corte y hacemos el resumen. Vámonos a un corte y hacemos el resumen de los traumas heredados. Ya estamos de regreso en Saludablemente, ya casi nos vamos. Resumen. Entonces, traumas heredados no son situaciones que nosotros vivimos como tal. Hablaba de un ejemplo de miedo al mar. Nosotros podemos saber, por ejemplo, a lo mejor me estuve por ahogar a los 5, a los 7, a los 10, a los 8 años. Obviamente genera un miedo hacia el mar. Ese sí es mi trauma. Sí es mi trauma. Pero si de repente no encuentro algo, tengo que ir hacia atrás, porque dentro de la hipnosis hay lo que se llama las regresiones a vidas pasadas. Y ahí hay mucha polémica si realmente hay reencarnación, no hay reencarnación, pero la explicación más científica que se ha podido dar es que dentro del ADN, dentro de nuestras células, viene información de nuestros padres, de nuestros abuelos, que el inconsciente alcanza a decodificar, y la forma en la que interpretamos es como si fuera un recuerdo propio. Vivencia. Una vivencia, como un recuerdo. Pero realmente puede ser la vivencia que tuvo tu abuelo o tu bisabuelo, y tú, como la ves dentro de tu cerebro, empiezas a creer que tú viviste en aquella época. Pero viene esta información. Entonces, dentro de esta información, obviamente vienen esos miedos, esos traumas, esas limitaciones. Nuestros abuelos y bisabuelos que les tocó la revolución, pues obviamente tenían miedo a quedarse sin nada, porque de la noche a la mañana llegaba el ejército, estas personas, y a saquear lo que encontraban para tener dinero para alimentar a toda la flotilla y comprar más armamento y seguir durante la guerra, ¿no? Pero no te pedían permiso. O sea, llegaban y agarraban todo. Entonces, hay un miedo a perder, un miedo a tener. Hay gente que tiene miedo a tener porque si tengo me lo van a quitar. Y de ahí traemos muchas creencias o traumas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de dónde viene esto que me está limitando a mí, puedo entonces, como te decía, resolverlo. Si yo soy consciente, tengo miedo, por ejemplo, a que me deje mi pareja, pero no, yo nunca he vivido eso. Lo vivió mi mamá, lo vivió mi abuela. Perfecto, no es mío. En ese momento que lo hago consciente, se resuelve, como te digo, hasta un 70%. El restante ya se puede trabajar en terapia sabiendo el origen. Entonces eso te da una súper ventaja ante la vida. Bien. Nos está mandando mensaje Lorena Vega, dice, tema muy, muy interesante, por supuesto que sí. Carlos Humberto, muy bien abordado el tema. Felicidades al señor Rodrigo Rodríguez. Muchísimas gracias por todos los comentarios y las personas que se han estado reportando aquí con nosotros. Ahora te platico rapidito. Rápido. El tema es sugerido por un espectador, un televidente se le puede llamar. Sí. Nos sugirió el tema y nos gustó y lo desarrollamos. Así que muchas gracias. Fue Estela Gagiola. Muchas gracias por la sugerencia y el tema desarrollado. Abiertos totalmente a recibir sugerencias, temas, invitaciones a que abordemos algún tema con algún especialista. Estamos totalmente abiertos. Nos pueden dejar en el mensajero de Messenger, de Instagram, de TikTok también. Tenemos un TikTok donde estamos subiendo información. Ahí nos pueden dejar, oye, ¿sabes qué? Queremos tocar el tema de... Nos gustaría conocer sobre esto. Exacto. O la opinión de... O si tienen las redes sociales de nuestros colaboradores, también ahí les pueden decir, oye, ¿sabes qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿algo que nos haya quedado pendiente? Nada, del tema, nada. Cerramos el tema de los traumas heredados. Así es. No son nuestros, no nos corresponde resolverlos, pero sí estar conscientes, tomar conciencia de que si no son nuestros, son de alguien más. Sí, y hacerlos a un lado, no sacarlos de nuestra vida, que no estén limitando nuestro desarrollo, ¿no? Exacto. Muy bien, ya nos vamos, ya es hora de que nos retiremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.